¿Y si te dijera que el mayor traidor de la historia podría ser en realidad su mayor héroe? ¿Y si el acto más vil jamás contado fuera en realidad un acto de obediencia divina? Este no es un relato de ciencia ficción, es una historia real, enterrada durante siglos, olvidada por la historia oficial y resucitada de entre los escombros de un desierto egipcio. Hoy exploraremos uno de los secretos más perturbadores y fascinantes del cristianismo antiguo, el Evangelio de Judas. Durante más de 1800 años, solo existió una versión del relato. Judas Iscariote, el discípulo traidor, vende a Jesús por 30 piezas de plata, un acto vil, despreciable, un traidor eterno. Pero en 2006, todo cambió, porque en un fragmentado códice, olvidado por siglos, apareció una historia que lo reescribe todo. En los años 70, un campesino egipcio descubre una cueva cerca de Alminia. Allí, entre ruinas y escombros, encuentra un códice de papiro escrito en copto, una lengua egipcia con escritura griega, usada por los primeros cristianos. No lo sabía entonces, pero tenía en sus manos un manuscrito que cambiaría para siempre la visión de Judas Iscariote. Lo vendió sin entender su valor. El códice pasó por contrabandistas, coleccionistas y manos inexpertas. Fue guardado en una caja de seguridad en Nueva York durante más de 16 años. Y cuando por fin llegó a las manos de académicos, ya estaba al borde de la desintegración. Lo que contenía no era un simple documento, era dinamita teológica. Un evangelio prohibido, un relato que presenta a Judas no como el traidor, sino como el único discípulo que comprendía a Jesús. Pero antes de entrar en su contenido, necesitamos entender algo clave. Los primeros siglos del cristianismo no fueron una historia unificada. No existía una sola doctrina, ni una sola verdad. Había tensiones, disputas, divergencias teológicas. Había evangelios que hoy consideramos canónicos, pero también había docenas de otros relatos, el de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe y, por supuesto, el de Judas. Muchos de estos textos eran considerados heréticos por la Iglesia institucionalizada, no porque fueran falsos, sino porque ofrecían una visión radicalmente distinta. En el Evangelio de Judas, Jesús no busca ser adorado, se ríe de los discípulos que lo hacen, no quiere ser salvado del sufrimiento, quiere ser liberado del cuerpo. Y Judas es el único que entiende eso. Tú los superarás a todos, tú sacrificarás al hombre que me reviste. Jesús habla con claridad, no le teme a la muerte, ve su cuerpo como una prisión, y ve en Judas al único capaz de liberarlo. Este evangelio forma parte de una corriente conocida como gnosticismo, una vertiente temprana del cristianismo que enfatizaba el conocimiento espiritual por encima de la fe ciega. Para los gnósticos, el mundo material no era creación de un Dios bueno, sino de un Dios inferior, ignorante, incluso malvado. El alma, decían, debía escapar de esta prisión carnal para reunirse con la luz divina. En este contexto, la crucifixión no es un castigo, es una liberación. Y Judas, al entregar a Jesús, no lo traiciona, cumple su destino. Entonces, la pregunta arde: ¿quién decidió que Judas debía ser condenado? ¿Quién se benefició de su demonización? ¿Y qué otros relatos fueron ocultados para proteger una única narrativa? A partir del siglo IV, con el ascenso del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia comenzó un proceso de canonización de textos. Se eligieron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los demás fueron descartados, perseguidos, olvidados. Los textos gnósticos, con su visión espiritualista, individualista y peligrosa para la estructura jerárquica de la Iglesia, fueron quemados, sus seguidores,
etiquetados como herejes. Pero el Evangelio de Judas sobrevivió, no por poder ni por gloria, sino por casualidad, por terquedad del tiempo, por un manuscrito que se negó a morir. Y hoy nos habla desde las sombras del pasado. No hay una sola forma de ver a Judas. No hay una sola forma de leer a Jesús. Lo que este Evangelio nos ofrece no es una certeza, sino una provocación. Nos obliga a cuestionar, a mirar con otros ojos, a entender que la historia no siempre es contada por los más sabios, sino por los más poderosos. ¿Y si Judas no traicionó a Jesús? ¿Y si fue el único que realmente lo entendió? ¿Y si lo hizo por amor y no por codicia? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que, por fin, su voz ha vuelto a ser escuchada. La historia no siempre la cuentan los vencedores. A veces, solo sobrevive lo que no pudieron enterrar. Ahora que conoces el otro lado del relato, ¿estás dispuesto a cuestionar todo lo que te enseñaron? Suscríbete y comparte esta historia. Sigue explorando y recuerda, la verdad no teme ser buscada.